días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Christopher Smith Vélez Barrera, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy hablaremos sobre trastornos de la personalidad. Antes de indigar sobre esto, conozcamos sinceramente qué es personalidad. ¿Sí? La personalidad es el constructo de características de una persona que la lleva a actuar, el conjunto de pensamientos, sentimientos, ideas, deseo, que lo hace reaccionar a diferentes tipos de situaciones. Como diría Bermúdez en 1996, la define como una organización relativamente estable de características estructurales y funcionales, innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el equilibrio peculiar y definitorio de conductas con que cada individuo afronta las situaciones. Ahora bien, conociendo qué es personalidad, veamos qué se trata la psicología de la personalidad. La psicología de la personalidad es una rama de la psicología que estudia los componentes ambientales, sociales, culturales, intrapersonales, históricos de cada individuo para conocimiento de su forma de responder ante ciertas situaciones, comportamientos. Esta se divide en tres tipos de modelo. Utiliza el modelo internalista, que trata directamente sobre todas acciones, como dice el nombre, internas que evocan el comportamiento de la persona. En modelos situacionales, data del ambiente, de las situaciones que presenta para él llegar a comportarse de cierta manera. Y modelos interaccionistas es la combinación de ambos, tantos agentes externos como internos que reaccionan a la forma de comportarse de cada individuo. Ahora bien, veamos directamente desde el tiempo de antes, en la época griega, de la teoría de personalidad de Hipócrates. Él fue un médico griego donde el estudio de él se basó en los tipos de humor. Se llama teoría humoral. Abarca que somos personas compuestas por cierta cantidad de humores, que sus nombres son flemático, sanguíneo, bilis amarilla y bilis negra. Así fue como la categorizó. Hipócrates decía que la alteración de algunas de estas sustancias podría llegar a afectar o enfermar tanto el cuerpo como el alma. Entre ellas tenemos esas cuatro tipos de humor. Ahora, tiempo más allá, en la teoría de Galeno, él abarca y trae a existencia nuevamente la teoría de humoral de Hipócrates, ya que él asociaba que todos los individuos somos componentes de elementos y cada uno de ellos está asociado a un elemento que lanza en la teoría de él. Tenemos de que las personas que son flemáticas son personas sociables, alegres, que siempre tienden a estar buscando compañía. Son personas que se van más por lo emocional que por lo racional. Suelen ser apáticas y el elemento asociado a ellos es el aire. Tenemos lo que son las sanguíneos, que son personas alegres, entusiastas, que ellas son con un humor muy variable, tienden a ser muy soñadores. Tenemos también lo que son su elemento asociado es agua. El agua. Tenemos también las personas que son coléricas, son personas muy enérgicas, tienen una voluntad muy fuerte, no tienen miedo a ser líderes,
a tomar el papel de liderazgo, su elemento asociado es el fuego. Y tenemos las que son las personas melancólicas, que son personas muy perfeccionistas en muchos sentidos. A través de ese perfeccionismo tienden a de repente evitar hacer ciertas actitudes o cualidades porque son muy anegadas y siempre con la incertidumbre de que pueda pasar. El elemento asociado con ellos es la tierra. Ahora bien, continuando, tenemos la teoría de Sigmund Freud. Él la divide en 5 modelos. La teoría de él va arraigada de que cada comportamiento que tenemos en nuestra vida adulta viene marcado en nuestro desarrollo juvenil o como tal desarrollo de vida. En nuestro ciclo de vida como tal es el componente que viene que dependiendo de cómo se hayan guardado las ciertas reacciones en momentos indicados en nuestra parte inconsciente o consciente es como vamos a reaccionar a un futuro en nuestra vida adulta. Este tipo de modelo vienen a marcado lo que son el modelo topográfico o tópico, donde arroja que él divide en este momento la mente en tres regiones: el inconsciente, el preconsciente y el consciente, donde arroja que en el inconsciente es donde se queda toda la información guardada, almacenada, difícil de encontrar en la psique. Se pueden guardar aquí también lo que son los traumas y mucha información de vivencia. El preconsciente es el mar donde se encuentra mucha información verbal que se podemos rescatar con focalización y entendimiento por parte del consciente. Y directamente en la parte consciente tenemos lo que viene a ser la estructuración, ya que él viene a ser un factor regulador entre los diferentes componentes que es como de la psicomotricidad, el lenguaje, entre otros, y donde podemos conseguir pensamientos y memorias más cercanas. Tenemos el modelo dinámico, que en él es una lucha o es una crisis entre lo que son los impulsos de las reacciones como tal, y a través de ellas viene la regulación por las defensas. En estas defensas tenemos lo que es el desplazamiento, la proyección, la represión, la sublimación y la regresión, son una de ellas. Gracias a esto podemos hacer un estudio del comportamiento situacional de cada individuo. Tenemos también el sistema económico, que también es conocido como pulsión. Son las pulsiones o impulsos que caracterizan la actuación de cada persona. Normalmente contamos con 2, o se estructuró en 2: pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de vida es todas esas emociones, situaciones y pensamientos que nos abarcan directamente para la motividad de hacer o realizar una actividad. Y la pulsión de muerte es cómo nos estructuramos de manera autodestructiva o destructiva entre nosotros mismos o como en los demás. Tenemos lo que es el modelo genético. Este parte de diferentes cosas donde a través de diferentes fases conectamos lo que viene a ser la personalidad. Tenemos lo que es la fase oral, que viene a ser en el momento donde el niño empieza a morder, a besuquear, a buscar todo para la boca porque siente placer en el sentido de masticar. Tenemos la fase anal, que viene a ser directamente en la secreción. Es donde pasa el niño en el momento de excreción, esa satisfacción al momento de realizar dicha acción. Tenemos la parte fálica, que empieza a hacer el autodescubrimiento de sus partes genitales para conocer sus puntos de placer. Tenemos la parte de lactancia, corta directamente en la parte fálica para dirigirse mayormente a un futuro relacionado con el tema de conciencia y aprendizaje. Y tenemos por último la parte genital, que es la definición completa de lo que viene a ser el estudio de la identidad sexual, donde la marca. Y tenemos ahorita también lo que es el modelo estructural,
que este la divide en tres partes: el ello, el yo y el super yo, donde el ello es donde se realizan todos estos impulsos innatos primitivos de buscar placer por sí mismo. El ello es algo más, el yo es más avanzado al ello, es donde pasa toda la parte consciente y proyectando directamente de la estructuración de cómo buscar esos placeres o esos impulsos para complacerlo en la mejor manera, no tan impulsivamente. Y el super yo es el idealismo o es la parte moral de cómo nos vemos el yo ideal. Ahora bien, tenemos también lo que es la tipología de Edgar Kirchner. Él lanza de que no solamente es el estudio directo de solamente el temperamento, arrojaba que también nuestra parte física nos relacionaba mucho en el aspecto de cómo nos comportamos. Siendo él un psiquiatra alemán, estructuró que tenemos ciertas actitudes, como ciertas aptitudes dependiendo de nuestro cuerpo, nuestra visualización física. Después de muchas observaciones, lo categorizó como leptosómico, que son de brazos delgados, aspecto intelectual, estímulo, nervioso. Con frecuencia puede llegar a tener algún grado de esquizofrenia. Las personas pínico, ellas son personas rechonchas, gordas, muy alegres, entusiastas, mayormente un poquito de vulnerabilidad emocional porque son muy emocionales. Y el atlético, vemos a esa persona de brazos anchos, de cuerpo corpulento, espaldón, donde abarca directamente que este tipo de personas pueden ser muy reactivas, pueden reaccionar mucho a lo que son los impulsos y se asocia mucho con lo que viene a ser el rabia. Ahora bien, pasemos ahora a qué es un trastorno de la personalidad. Bueno, antes de eso busquemos directamente definición trastorno. Trastorno como tal es una alteración de las conductas o comportamientos de un órgano específico, en este caso pues algún tipo de persona, que puede alterarse y permanecer durante el tiempo en dicha persona. Y personalidad, como hemos dicho ya, es el conjunto de formas, de ideas, de emociones y sentimientos, deseos que interactúan de cómo reacciona una persona ante situaciones. Entonces el trastorno de ello es el grupo de afecciones por las cuales las personas poseen un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos, siendo estos desempeñados en relaciones intrapersonales, trabajo y conexión con otros. Ahora, veamos directamente trastornos de la personalidad. Ellos se dividen en tres aspectos: en grupo A, grupo B y grupo C, donde tenemos que las características del grupo A son raros y excéntricos. Tenemos el grupo B, que son dramáticos, erráticos y muy emocionales. Y en el grupo C tenemos los ansiosos y los temerosos. Digamos directamente la división de ellos. En el grupo A tenemos a los que son los paranoide, los esquizoide y la esquizotípica. En paranoides, una de sus características es normalmente que siempre está en recelo de pensar de que todos van a actuar en contra suya. Siempre está como en la proyección o entendimiento de que me van a hacer daño. Normalmente no le gusta trabajar en compañía. Además de eso, son personas muy solitarias. En este caso tenemos un ejemplo, lo que es el Duende Verde. ¿En qué? Normalmente él contaba, además de muchos temas más, no le gusta trabajar con nadie, siempre estaba en recelo en que me van a atacar, me van a hacer esto, está siempre ¿cómo el nombre? Paranoico. Y eso viene a ser. Tenemos la parte esquizoide, que son personas también antisociales, intentan derruir completamente a lo que son en el tema de contacto con otras personas. Adicionalmente, son personas que prefieren estar solos. En este caso tenemos a Gollum,
donde él normalmente, pues en la historia lo contamos en una cueva, entendemos entendemos directamente en punto de vista lo que viene a ser la persona que trastorno esquizoide evita totalmente el contacto con personas. Tenemos la persona esquizotípica, son personas de aspecto un poco peculiar, personas que también son antisociales ¿en qué sentido? Específicamente en evitar relaciones intrapersonales, tienen muy pocos amigos. En este caso tenemos a la expresión de Merlina. Ella normalmente tiene muy poca capacidad afectiva en el sentido de no socializar, recelo con sus amigos cercanos y normalmente cuenta con muy pocos. En este caso es una de las representaciones. Aparte su vestimenta no es algo típico, normalmente esa persona habla de cierta manera no muy a lo normal o no muy normal, típico como debería de ser, siempre tienen que ser un poquito excéntricas. Tenemos ahora el grupo B. Tenemos el antisocial, el límite, la histrónica y los narcisistas. Aquí tenemos el antisocial, se rige por sus propias reglas, normalmente siempre las quebrantan, no les importa su bienestar ni el de los demás. Siempre tiende, pero puede ser muy amable y halagadora. Este tipo de personas, como aquí estamos, el Grinch, podemos ver su forma de actuar, muy de no importarle el bienestar ajeno ni el propio por sí mismo, siempre colocarse en momentos de riesgo, pero siempre he encontrado muy factible ser cordial o cortés, por así decirlo, en el sentido de forma de ser, y siempre creo entrando las reglas. Tenemos personas límite, son personas que no les gusta estar solas, tienden a tener una capacidad de sentimiento excesivamente al nombre de límite, o muy fuerte o muy corto. Pueden llegar a tener otros tipos de patologías. Normalmente estas pueden llegar a ser por factores ambientales, genéticos o psicológicos, dependiendo de su crianza, sus factores ambientales y de su directamente antecedentes de algún tipo de trastorno similar. Tenemos las personas histrónicas, que son personas que siempre les gusta llamar la atención, personas muy ledes a la crítica. Son personas que normalmente su forma de actuar o ser siempre viene a ser seductora y siempre como que queriendo ser el centro de atención. En este caso, Harley Quinn, uno de los aspectos de una personalidad histrónica. Tenemos en la parte narcisista, que son personas que no les importa el bienestar ajeno, siempre y cuando el propio sea reluciente, siempre intentan buscar centro de atención, ser admirables, admirados, en este caso Doña Star, en su aspecto de bienestar propio, de relucir, entre otros aspectos. Tenemos también lo que son el grupo C. Eso tenemos el evitativa, el dependiente y el obsesivo compulsivo. En estos casos tenemos por aquí el evitativo. Normalmente tiende a evitar y es muy delicado con una crítica, evita demasiado el contacto con personas, siempre anda en su mundo fantasioso o en su mundo propio. En este tenemos a Hagrid, normalmente él vivía en una choza apartada directamente del mundo, por así decirlo, con animales o como diría, en su propio mundo. Muy delicado cuando en momentos de haber congruencia de gente, muy evitativo al decir algo o pensar o actuar en alguna manera, ya que este tipo de personalidad tiende a evitar algún tipo de reacción por no saber cómo, si lo va a hacer bien o no. Tenemos las personas dependientes. Normalmente este caso de dependientes son personas que su beneficio o su satisfacción va involucrado directamente en la satisfacción de otros, al bienestar de otros, el bienestar de ellos mismos. En este caso tenemos a Smither. Podemos verlo indirectamente, lo que es la dependencia con la mamá,
todo acto o reacción viene a ser directamente para el beneficio de la madre, para poder él sentirse bien, teniendo la aceptación o comprensión de ella. Obsesivo compulsivo, en este caso tenemos que son personas muy estructuradas, tiendan a ser muy, en el sentido, podemos decir, como melancólicas, muy perfeccionistas, tienden a tener mucho margen de error, todo tiene que ser muy perfecto, y en ese perfeccionismo pues tienden a dejar de lado ciertas aptitudes, a dejar el pensamiento ajeno aparte. En este caso tenemos el obsesivo compulsivo, como es el acertijo, que directamente su forma de actuar no es intentar de que todo tenga un sentido, que no se pierda nada, todos los pequeños detalles los manejaba. En este caso, la obsesión compulsiva del manejamiento del tema. Ahora bien, antes de concluir, tenemos lo que son los trastornos disociativos. Tenemos qué son, síntomas y tipos. Trastornos disociativos tienden a ser trastornos donde afectan directamente la situación de una persona en el sentido de realidad. Tienden a desplazarse o a no sentirse ellos mismos. Entre su sintomatología comprendemos que son patrones directamente donde asocian pérdidas de memoria, las emociones, sensaciones extrañas, pérdida de identidad, entre otros. Tenemos 3 tipos en este aspecto. La amnesia disociativa, donde viene a ser una parcial pérdida de memoria, tienden a ser por traumas o muy selectivas directamente a eventos muy fuertes. Tenemos lo que es identidad disociativa o personalidad múltiple. Es donde empiezan a tener 2 tipos de identidades o más en una sola persona, abarcando diferentes aspectos y que cada una tiende a tomar el control de aquella persona. En ese sentido también tienden a tener amnesia de pérdida de memoria, amnesia disociativa, pues cada una de las personalidades comete o tiene en sí un enfoque diferente. También tenemos lo que es despersonalización y desrealización. Despersonalización, desplazamiento de no sentirse en su cuerpo y verse directamente viviendo su vida. Y desrealización es pérdida de la conexión con la realidad y sentirse, por así decirlo, en el aire. Y bueno, sin nada más que decir ni acotar, me despido. Muchísimas gracias por su atención.